En edificios, instituciones, artes y experiencia encontramos la presencia viva de la Sociedad de Mejoras Públicas, aquella que a finales del siglo XIX y con el propósito de hacer de Medellín una ciudad amable que marchara hacia el anhelado progreso de la época, comenzó a planificar y a trabajar por esa ciudad apenas emergente. Este es el 7º episodio de Vuelta por San Ignacio y nos acompaña François Coupé, que durante 21 años ha acompañado a la sociedad y sabe, como pocos, narrar lo que fue y lo que sigue siendo la institución que llenó de obras esta ciudad. Los saludamos Viviana Díaz y Hernando Gómez. Bienvenidos a una vuelta más. Todos vamos de vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman. Hernando, ¿cómo estás? Gracias, Vivi, muy emocionado y muy contento pues de este nuevo capítulo de Vuelta por San Ignacio y tener pues nada más y nada menos que a nuestra amiga François aquí en este programa nos parece encantador y maravilloso. Es un honor absolutamente. Entonces, demos paso a la conversación. Qué rico que tengamos a esta invitada tan maravillosa. Iniciemos entonces con este diálogo. Hola François, qué maravilla tenerte aquí en este podcast de San Ignacio. Cuéntame primero de ti, de quién eres. Todos creen que tú eres francesa, pero eres belga. Cuéntanos un poco quién es François. Hola Hernando, hola Viviana. Para mí es un honor estar con ustedes y hablar de la Sociedad de Mejoras Públicas y del distrito de San Ignacio. François, cuéntanos pues por qué viniste a Colombia. Ay, Hernando. ¿Cuándo fue eso? ¿A qué se debió ese cambio de panorama de vida? Yo llevo 51 años en Medellín. Llegué en 1970, casada con un colombiano. Tenía todavía trenzas y medias blancas y descubrí esta ciudad recién graduada como socióloga y filósofa en la Universidad de Lovaina en Bélgica y vine aquí a vivir como después de mayo del 68, que seguramente me marcó como marcó toda la generación de esta época, y me enamoré de Medellín porque me quedé aquí. Después de quedar sola aquí en Colombia, mi marido se murió, mi hijo también, y mi hija vive en Canadá. ¡Wow! Pues mira, François, eso y lo teníamos pues muy claro cuando te invitamos a esta conversación, el hecho de que fueras socióloga, que fueras filósofa, que fueras especialista en planeación urbana, nos cae como anillo al dedo para conversar no solo del distrito San Ignacio, de lo que significa para la ciudad y para el país, pues digo yo, como una forma de intervención integral urbana. Quería contarte, antes de hacerte alguna pregunta, es que cuando se comenzó el distrito, a pensarse el distrito, la reunión que hicimos no fue con urbanistas, no fue con arquitectos, no fue con ingenieros. Nosotros hicimos un par de reuniones precisamente con sociólogos, con filósofos, ahí estaba Memo Ángel, ahí estaba Beatriz Restrepo, bueno, muchas personas, porque se trataba era de construir ciudades desde el pensamiento. Entonces te quería contar eso porque pues tú tienes todas las características de las personas que nosotros citamos a esa reunión cuando estábamos soñando con trabajar en el distrito San Ignacio. Entonces pues te agradezco mucho, además el hecho pues de ser extranjera te da pues una connotación diferente porque tienes también la mirada digamos europea de las ciudades. Antes de hablar de mejoras públicas, que tuvimos ya un conversatorio muy sabroso con Rafael Abad y estuvimos hablando de mejoras públicas, cuéntanos un poco para ti, para François, ¿qué significa San Ignacio? No solamente el proyecto San Ignacio, sino el territorio como tal. ¿Qué significa para ti ese terruño que hay allí entre San Juan y la playa, entre la Oriental y la Casa de la Memoria? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es para ti? ¿Qué sientes en ese sector? Voy a empezar por lo más personal. Cuando llegué a vivir aquí, tuve la oportunidad de dar unas clasecitas en
lo que es hoy la Casa del Pequeño Teatro, donde estaba el Instituto de Artes, y cuando el instituto habló de cambiarse de lugar, yo quería comprar esa casa para vivir en ella. ¡Qué maravilla! Entonces, el centro para mí tiene algo fascinante en su enorme diversidad. Por eso el proyecto de los distritos me llama profundamente la atención, porque el centro es inmanejable como un solo territorio, porque son muchos territorios apropiados de manera muy diferente, apropiados en algunos sectores más por instituciones que desarrollan procesos culturales, educativos, por el comercio desaforado, en otros por algo de vivienda, por otros tipos de habitantes y de actividades. Y me parece que el centro de Medellín tiene ese atractivo. Me gusta andar en el centro, lo conozco más que otros barrios de la ciudad que pueden, para la mayoría de la gente, ser más atractivos. Cuéntanos un poco qué papel ha jugado el Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas en ese desarrollo de ese distrito San Ignacio o de ese territorio San Ignacio. Cuéntanos un poco la historia de Bellas Artes y demás. Bueno, la Sociedad de Mejoras Públicas puso su centro de interés en Medellín y sus habitantes desde que se creó, pero cuando se creó ya San Ignacio existía. Tengo un hermoso mapita de Medellín en 1889, que es el año de creación de la Sociedad de Mejoras Públicas, y allá se ve perfectamente la plaza de San Ignacio ya en este mapa, es decir que la sociedad empezó a actuar en una ciudad que existía, que se había desarrollado solamente sobre la margen sur de la quebrada Santa Elena, básicamente sobre la margen sur y del lado oriental del río. Hay cosas que son para mí muy llamativas en eso, y son las actividades que en aquella época desarrollaban en Medellín, y los mapas de aquella época hablan de iglesias, de conventos, de claustros, de una gran cantidad de instituciones, mucho de carácter religioso, que se habían agrupado en ese territorio del centro de Medellín. Entonces, la sociedad quiso hacer de Medellín, en este valle que no estaba predestinado a tener una urbe de este tamaño, la sociedad intentó incidir en las condiciones de vida y desarrollar un proyecto de ciudad que inclusive tiene el mismo nombre que el proyecto del alcalde actual. 1913, la sociedad elabora un plan que se llama Medellín Futuro. ¡Qué maravilla! Tiene 100 años exactamente Medellín Futuro. Muy bien. Sí, es muy curioso, pero así es. Muy curioso. Creo que nadie es consciente de eso. Es que curioso, bien interesante. Bien interesante. Sí, inclusive mi sueño era hacer un debate con el actual alcalde, que es el futuro. Y entonces había mucho que hablar, porque es la época en que la sociedad emprende unos trabajos gigantescos, compra las tierras del aeropuerto, hace hospitales, hace teatros, hace un montón, establece unas instituciones de las cuales algunas todavía hoy existen y son nuestras aliadas en muchos proyectos. Y creo que ante la diversidad que caracteriza el centro, las alianzas son absolutamente fundamentales. Por esta razón, si yo tuviera la posibilidad, estaría en alianzas con todo el mundo, ¿sí? Creo que hay que ser absolutamente incluyente y que las instituciones que hoy estamos en el centro tenemos una responsabilidad enorme, porque este centro ha vivido
muchos abandonos en la historia, ¿cierto? Medellín es una de las pocas ciudades que en los 50 años vividos por mí en Medellín ha cambiado 4 veces la localización de su población de altos ingresos, que ha salido del centro, ha pasado por Prado Centro, después por Laureles, después por el Poblado y hoy se fue al oriente. Entonces, eso es una velocidad de transformación que es un reto mayúsculo para todas las entidades públicas y privadas que intentamos desarrollar procesos de planeación. Y lo mismo está pasando con los estratos bajos de la ciudad, con los más pobres, que hoy sí unos viven en el centro, en los inquilinatos, en condiciones de una precariedad absoluta, y otros de ellos viven en las laderas sometidas al riesgo de perder el lote, de los deslizamientos, de las transformaciones de esa montaña que está sobreocupada. Entonces, yo creo que toda esa dinámica es absolutamente apasionante y que la tenemos que estudiar muchísimo más. A ver, Françoise, acabas de decir tantas cosas que no sé ni por dónde interrumpirte o por dónde hacerte hincapié de los muchos elementos que acabas de mencionar. Entonces voy a tratar de sacar 2 o 3 de ellos que no se nos pasen desapercibidos. Lo primero es que acabas de dar pues la fecha de cuando nace la Sociedad de Mejoras Públicas, 1889, y quería hacerte caer en cuenta, no a ti, sino a los que nos escuchan, que en ese momento Medellín tenía 40.000 habitantes. O sea, que no era una ciudad propiamente dicha. Exactamente. Si nos vamos inclusive 100 años antes, o sea, en el año 1800 tenía 2.000 habitantes. La ciudad realmente eran Río Negro y Santa Fe de Antioquia. Nosotros éramos un villorrio, un sitio de paso. Pero ese sitio de paso se fue convirtiendo en ciudad y en 1889, cuando nace la Sociedad de Mejoras Públicas, ya tenía 40.000 habitantes. Pero vamos a ubicarnos en 1900, vamos a poner que es el 1900, en donde entonces digamos decían 45.000 habitantes, y la Sociedad de Mejoras Públicas aparece en algo pues muy, muy estratégico y muy importante para la ciudad, porque está, digamos, muy activa durante todo ese siglo XX, de 1900 hasta el 2000, con gran énfasis en los primeros 50 años, la primera parte pues de ese siglo, donde tú planteas que se crearon hospitales, se crearon teatros, se crearon servicios públicos, y entonces eso me abre la puerta para hablar de la institucionalidad, porque allí pues recuerdo el nombre de Carlos R. Restrepo. Tú nos puedes contar pues muchos otros nombres de hombres y mujeres muy importantes que pasaron por la Sociedad de Mejoras Públicas, que entre otras están los bustos de ellos y ellas alrededor del Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco de esos prohombres o promujeres. A mí no me gusta mucho la palabra prohombres realmente. Esas personas destacadas intelectualmente y socialmente, hombres y mujeres, como dije, que conozco pues los bustos que están alrededor. Cuéntanos un poco de esos protagonistas de ese momento, de esa primera mitad del siglo XX y esas realizaciones que hicieron por la ciudad, porque entonces la ciudad comienza con 50.000 habitantes en ese momento, pero la entregan al final del siglo con casi 3 millones de habitantes, 2,5 millones, o sea que ahí hubo un tema pues gigantesco de planeación, que cualquier planeación quedó desbordada, obviamente. Bueno, son unos trabajados los temas de ciudad, su proyecto, su gran proyecto de ciudad, y uno puede hablar de Carlos R. Restrepo, uno puede hablar de Olano, etcétera, que son reconocidos en el mundo de la planeación del proyecto de ciudad y que dejaron una huella muy importante. Pero no son solo estos. Por ejemplo, también son muy importantes todos los artistas que marcaron en ese siglo pasado la creatividad en la ciudad de Medellín. Uno puede hablar de Cano, de Botero, de Fernando González, de Teresita Gómez, de Martínez también, otro pianista, este hombre. Había toda una serie de artistas que desarrollaron, fortalecieron el Instituto de Bellas Artes durante muchísimos años y han dejado una huella muy importante en la ciudad. Obviamente predominaban los hombres y ese tema fue abordado en una exposición en el Museo de Antioquia
hace 2 o 3 meses sobre las mujeres que están detrás de estos procesos, pero no figuran como autoras de estos procesos. Eso es muy interesante, tan interesante que ayer en Francia celebraron las jornadas del patrimonio y reivindicaron el patrimonio en manos de la mujer. Entonces le ponen matri adelante en lugar de patri. Es algo muy interesante y que inclusive es claro en algunos de los documentos. Cuando trabajaba los inquilinatos, encontré en archivos de la sociedad algunos documentos de las señoras muy bien intencionadas que decían que no podían vivir en los hoteluchos detrás de la estación del ferrocarril y en la zona donde llegaban los transportes de los pueblos, que eran absolutamente indigno vivir como vivía la población de más escasos recursos vinculada al sector del comercio de productos del campo, al transporte, etc. Y eso ya es una reflexión no tan distante de la que tenemos hoy sobre lo que son los inquilinatos. Y eso lo hicieron las mujeres, por supuesto, con una visión de buena intención, muy marcada por la generosidad cristiana, pero que es un proceso que vale la pena mirar. Allá sí había mujeres. Françoise, para reforzar esa fecha que diste de 1889, el nacimiento de la Sociedad de Mejoras Públicas, es 2 años después, porque el 12 de agosto de 1887 nace María Cano en Medellín. Entonces, fíjate que esa fue una mujer muy protagónica en los derechos laborales, en los derechos de la mujer, y hoy tenemos el Colegio María Cano allí en el sector de San Ignacio, una mujer muy importante, así como ella hubo muchas otras. El proyecto San Ignacio tiene uno de sus objetivos es transformar o revitalizar el hábitat para dar un hábitat digno a los habitantes, a los que residen, a los que están allí, aquellos de todo tipo, de altos, de medios y de bajos ingresos, inclusive las personas de la calle. ¿Qué podría hacer un proyecto como el proyecto San Ignacio? ¿Cómo podríamos contribuir nosotros a ese fenómeno de los inquilinatos? Porque los inquilinatos en Colombia no han sido analizados suficientemente y tengo entendido y creo que tienes un estudio muy importante sobre inquilinatos. Cuéntanos un poco, ¿cómo podría un proyecto de estos poder aunar esfuerzos con una alcaldía para dignificar esos inquilinatos? ¿Cómo piensas tú esta temática de los inquilinatos? Bueno, yo creo que el inquilinato es una realidad que hay que reconocer, visibilizar. En este momento intentan como no hablar, no tocar, no mencionar mucho. Sin embargo, durante todo el encierro de la pandemia, para mí fue como pensar en eso una cosa terrible. Una familia entera en un cuarto, sin poder salir, sin tener ingreso, a buscar comida, etc. Bueno, yo creo que el estudio lo que nos muestra es que el inquilinato es una forma de habitar la ciudad y una forma cada vez más difundida por muchas razones. La llegada de más migrantes, ¿cuántos han llegado de otros países, de Venezuela y de otros? Hoy lo vemos con todos los que pasan por este territorio. También toda la población desplazada de otros barrios por una catástrofe natural o social. Por cualquiera de esas razones, la gente se desplaza en la ciudad y muchas veces alquila un espacio muy pequeño, a veces solo una pieza, donde viven, que pagan de muchas maneras. Algunos, los que están más en la informalidad, lo pagan cada día, otros lo pagan por semana, si tienen algún salario, por ejemplo, en la construcción. Otros, los más pudientes de los pobres, lo pagan mensual. Pero es un espacio que tiene muchas limitaciones y que obliga a compartir todas las cocinas, los baños,
precisamente los lugares donde uno hace cosas muy íntimas, preparar lo que va a comer, peinarse, organizarse para salir. Esos son lugares muy importantes y son lugares que ya habían visto en los primeros años del siglo XX, ya habíamos visto en la Sociedad de Mejoras Públicas un movimiento para trabajar este tema. Hoy lo hemos trabajado desde la Universidad Nacional para el área metropolitana y los municipios del Valle de Aburrá. Y en Medellín tenemos una política pública que fue muy difícil de elaborar, una política pública para los inquilinatos y además una reglamentación de esta política que todavía es más difícil, porque realmente el problema se sigue ignorando lo más posible. Hernando, en Medellín hubo un proyecto interesante, la construcción de un inquilinato por parte del municipio para capacitar a la gente para administrar ese tipo de vivienda y además replicarlo en otras condiciones. Ese todavía queda un resto de este proyecto cerca de Niquitao, al frente del cementerio de San Lorenzo, pero es un proceso que fue interesante. Llevaba a la gente a pasar del inquilinato a una vivienda compartida, administrada por los mismos habitantes y no por el dueño de la vivienda, y luego hacerse una vivienda propia. Creo que no necesariamente hay que llegar a la vivienda propia, porque para muchos eso no es de mucho interés. Prefieren poderse mover tranquilamente de un lugar a otro, pero este proyecto, que era muy bonito, fue abandonado de alguna manera. Cada cambio de administración durante los últimos 30 años ya han ido descuidando el proceso y se han quedado en esta casa personas que se han apropiado de la vivienda, y el municipio, hasta cuando seguía el proceso, seguía pagando la luz y el impuesto predial en una relación que ya no era la relación del inquilinato y que se fue deteriorando mucho. Yo no quiero dejar pasar algo sin que toquemos el tema de la sostenibilidad y la naturaleza que tanto te gusta, porque tú has sido pues la Sociedad de Mejoras Públicas y tú misma has sido pues muy protagónica en el Jardín Botánico, en el Zoológico, etcétera, que son pues de la Sociedad de Mejoras Públicas. Dime un poco, porque de lo que menos tiene espacio verde en la ciudad es el centro de Medellín. ¿Tú cómo ves a San Ignacio en particular en cuanto al tema de sostenibilidad, verde, etcétera? ¿Cómo lo ves y cómo crees que se puede mejorar ese tema en nuestro territorio? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Es reivindicar los pocos parques que hay, los andenes que tienen espacio para poner vegetación, pero realmente este tema va de la mano con lo que se haga en el tema de movilidad. Correcto. Y pues mientras pasan todos los buses que pasan por el Palo, que bajan por la playa, que circulan en la avenida Oriental, tener un espacio verde es complicado. Y los espacios públicos, además, que se han creado, si no se ocupan, se deterioran. Creo que son los mismos ocupantes de los espacios públicos los que garantizan el mantenimiento de su calidad y de su función como espacio para el compartir, para el encuentro, etc. Como uno lo ve en la plazuela de San Ignacio, un espacio donde pueden jugar ajedrez, pueden comer un cono, pueden darse cita, pueden salir a rezar. Todo eso es posible en la plaza de San Ignacio y me parece que eso es muy importante. Pero hay muchos otros problemas que tienen que ver
con lo ambiental, como es la contaminación vehicular, por ejemplo, que es espeluznante, como es también el mal manejo del aseo y de los residuos que se tiran en la calle. Hay una tendencia a que se dañe inclusive donde se han quedado jardines, y estos jardines ya están llenos de bolsas plásticas y de icopor. Creo que hay un proceso de educación y de concientización que es muy importante y que deberíamos asumir todos los que ocupamos un espacio del centro, sea durante todos los días o solamente en horario laboral, pero son cosas difíciles y que hoy no se han hecho comunes, digamos. No, pues tienes toda la razón, hablas del espacio público, aquel espacio público que no se habita, se deteriora, alguien lo llena y se llena de criminalidad, de drogas, en fin, en eso estamos totalmente de acuerdo contigo. Por eso hemos trabajado en el proyecto San Ignacio de la mano de la alcaldía y la gerencia del centro en particular, en un concepto que ellos tienen que se llama parques de bolsillo, en el cual se ubican unas calles que serán cerradas o que será con tráfico limitado y se buscan aliados para que estén presentes allí. Hablamos, por ejemplo, de lo que son las aulas al aire libre, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de Cervantes, y se va a comenzar por Cervantes en el cierre de esa calle, allí está Bellas Artes, allí está la Universidad de Antioquia, esa puede ser una segunda plazuela San Ignacio, en donde esté habitada por los estudiantes, lo de tú dices que ir a comer cono, sentarse en una mesa para estudiar y para conversar. Entonces así va a haber alrededor de unos 8 parques en el territorio 5. Y es que hay espacios, Hernando, hay la plaza de Boston que prácticamente está en el límite, es una plaza súper ocupada, donde hay muchas actividades, el Parque del Periodista, la mitad de la calle Córdoba de la playa tiene 2 cuadras que prácticamente son peatonales y que vale la pena aprovechar como tales, pero ocupándolas. Sí, allí hay, como te digo, 5 parques de bolsillo que llama Mónica Pavón, la gerente del centro. Aspiramos pues a que eso se haga realidad y nosotros estamos trabajando desde la mano con la administración para que esto se lleve a cabo. Tuvimos una muy bella experiencia en Cervantes, inclusive llamamos Cervantes Florece durante 3 días. Sí. Estuvieron todos los vecinos del sector, los estudiantes del sector, el teatro que hay allí, los cafés que hay allí. Estuvimos 3 días de festival y uno se sentía realmente en un festival donde cabíamos todas las personas y las diferentes tendencias del arte, de la música, del folclore, del estar, del gozar el espacio público. Eso realmente lleva a mostrar que uno sí puede apropiarse, digámoslo así, o sentir ese espacio público. No sé, Françoise, como para terminar, ¿qué más quisieras tú decir para ir cerrando sobre este territorio San Ignacio que tanto queremos y esa casa del pequeño teatro que tú quisiste comprar? Me haces acordar cuando yo estaba de estudiante, cuando iba muy jovencito, iba al teatro, entonces esa casa para mí es de un valor sentimental muy grande. Cuéntanos un poco, si tú fueras alcalde de Medellín, tuvieras todo el poder para hacerlo en el territorio San Ignacio, ¿qué harías en forma inmediata? Dime 3 acciones inmediatas que tú harías como alcalde de Medellín en este territorio San Ignacio, como un sitio de estar, de vivir, de gozar la música, el teatro, las letras, la educación, los colegios, las universidades. ¿Qué 3 acciones emprenderías como alcalde de Medellín en este territorio San Ignacio? Yo apoyaría todas las instituciones que desarrollan actividades educativas en el centro, en primer lugar, porque yo creo que el centro todavía es el lugar donde pasan los habitantes de Medellín que van del trabajo a la casa, y el centro prácticamente es el lugar obligado para todos por el tipo de diseño de transporte que tenemos. Entonces, lo primero que haría sería apoyar esto y hacer de estos estudiantes los mejores usuarios del centro. Okay. En segundo lugar, buscaría proyectar hacia la calle las actividades de muchas instituciones y organizaciones de artistas que hay, teatro, danza,
un poco como lo ha hecho el Teatro Pablo Tobón, delante de sus puertas donde dan clases, donde bailan, donde se reúnen, etc. Yo creo que todos los teatros que hay en este sector, todos los lugares donde forman artistas, deberían proyectarse al entorno y mostrar lo que hacen y compartirlo. Y la tarea que no la podría hacer yo y que es la más complicada y la tiene que hacer la municipalidad con el sector del transporte es revisar completamente el plan de ocupación del transporte por los buses y las rutas que tienen algunos de esos buses. Prácticamente todas dan la vuelta al centro para volver a salir y además esperan el bus que sigue ocupando el espacio, etc. Yo creo que la movilidad es una tarea que la administración tiene que emprender y la tiene que emprender con generosidad para el peatón. Pues mira, Françoise, yo quiero repetir esas 3 obras de gobierno de nuestra alcaldesa virtual, Françoise, porque me parecen muy importantes y porque de todas formas encarnan un poco el deber ser, el que somos en Distrito San Ignacio. Y la primera que dijiste es apoyar las instituciones y la institucionalidad que está allí, en especial el tema de los estudiantes y volverlos los mejores usuarios de ese lugar. El segundo que dijiste es llevar el arte a la calle, la cultura a la calle, al espacio público, para que sea apropiado por todas las personas. Y la tercera, la gran preocupación de la movilidad, en especial de las rutas de buses y demás. Yo con esto quiero pues terminar, Françoise. Y bueno, Vivi, agradecerte por este trabajo y por habernos convocado y tener hoy a Françoise en este programa, en esta conversación. Entonces, mil gracias nuevamente. Bueno, Hernando, fue con mucho gusto y tú sabes que yo creo en las alianzas y que estoy dispuesta a colaborar en lo que pueda en todo ese proyecto del distrito de San Ignacio, sin desconocer otras dinámicas en otros lugares, pero hay que conectar, hay que tejer relaciones. Asumamos esa responsabilidad. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Hernando. Creo que nuestra invitada de hoy fue inspiradora, sensible, acertada y propositiva. Muchas gracias a Françoise nuevamente por esta vuelta por San Ignacio que considero absolutamente privilegiada. Sin duda coincidimos en que las alianzas son fundamentales para responder en la unidad de la diferencia a la diversidad del centro y que como en 1889, cuando esa sociedad de mejoras públicas se fundó para trabajar por el proyecto de Medellín Futuro, seguimos y sigue transitando en esa construcción conjunta constante. Gracias, Hernando, y gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en este 7º episodio de Vuelta por San Ignacio. Les recordamos visitar nuestra página web www.distritosanignacio.com y revisar allí nuestra agenda cultural para que sigamos habitando este territorio San Ignacio que tanto queremos. Muchas gracias. San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, ProAntioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.